Bienvenidos a todos. La división de mi conferencia se puede ver en la pantalla. Desde hace más de 2 años vivimos una crisis de la vida social provocado por las medidas de los gobiernos de prácticamente todos los países del mundo para superar la llamada pandemia de COVID-19. Por el miedo de contagiarse, muchos no se atrevieron a dejar sus casas. Algunos gobiernos llegaron incluso a obligar a la población a encerrarse en sus hogares. La Comisión Europea, que es la institución de la Unión Europea que ostenta el poder ejecutivo y la iniciación legislativa, intentó incluso regular y disminuir el culto público de la Iglesia y de otras agrupaciones religiosas. ¿Me escuchan bien? En diciembre de 2020 publicó dicha comisión un comunicado en el que sugiere severas limitaciones de ceremonias. Con el término ceremonias se refiere la comisión a fiestas religiosas como por ejemplo Navidad. El documento dice, cita, en el caso de las ceremonias, considérese la posibilidad de evitar los grandes servicios. Utilice más bien las transmisiones en línea, es decir, por televisión o por radio. Asígnase lugares específicos para que las familias cercanas puedan reunirse allí. Prohíbanse los cantos comunitarios y utilícense máscaras apropiadas para este tipo de reuniones. Fin de la cita. Con otras palabras, el Ejecutivo Europeo intentó mandar que las confesiones religiosas excluyan a sus fieles de sus celebraciones y permitirles solamente la participación virtual. A pesar de estas recomendaciones de la Comisión Europea, las medidas de muchas autoridades civiles no eran tan estrictas. Los que tomaban medidas más radicales que las autoridades civiles eran muchas veces las autoridades de la Iglesia Católica, los obispos, pero también muchos párrocos. Cerraron las iglesias, dando así la impresión de que los sacramentos, especialmente la Santa Misa, son de poquísima importancia. En Chicago prohibió el obispo a sus sacerdotes escuchar confesiones. Se suspendieron en muchísimos sitios bautismos, confirmaciones y matrimonios. Se recomendó a los fieles que en vez de ir a misa, verla en la televisión o en internet. Un sacerdote muy popular de la arquidiócesis de Viena en Austria llegó a expresar su satisfacción por esta situación provocada por la pandemia. Decía que ahora a través de la red y de la televisión se puede difundir el evangelio de un modo mucho más efectivo que antes. Aunque ahora las medidas de las autoridades civiles y eclesiásticas ya no son tan estrictas y en muchos sitios han sido incluso completamente quitadas, no han regresado todos los católicos a las iglesias para asistir a las misas dominicales. Se han acostumbrado a ver la misa por televisión o internet. A continuación, voy a explicar por qué la asistencia en la misa por internet o televisión no es un sustituto equivalente
a la asistencia presencial. 2. La tendencia a reproducir y simular todo en la era tecnológica. Las tecnologías científicas permiten hoy en día transformar reproductivamente toda la realidad empírica en la que vivimos, y eso casi totalmente. En dicha reproducción, las estrategias multimedia ocupan una posición privilegiada, ya que ocupan con éxito toda la realidad experimentada y la simulan. Todas las cosas se transforman así en un simulacro. Lo real en sí mismo, según Jacques Baudrillard, se ha convertido en un satélite que se mueve alrededor de su propia imagen, lo que llama el simulacrum, en su libro L'échange symbolique et la mort. Él dice, las cosas se transforman en un simulacrum y lo real se convierte en un satélite. Baudrillard sostiene que, en consecuencia, el objeto referencial, aquello que se representa, en cierta manera desaparece. Ya no importa su vinculación a un lugar o un tiempo determinado. Se da la impresión de que los límites espaciales propios de cada objeto ya no existen. Con la ayuda de la tecnología se puede concebir todo a través de los medios de comunicación y reproducirlo mediante procesos técnicos. De cada paisaje, de cada árbol y de cada ser humano se puede crear ese simulacro. Para ello se habla de entorno virtual, mundo virtual y realidad artificial, que simula la realidad empírica de las cosas para el usuario. Podemos movernos virtualmente en ella. Cuanto más nos sumergimos en el mundo virtual, tanto más nos desconectamos de la realidad empírica y sustancial de las cosas. La navegación medial no conoce las demarcaciones de espacio y tiempo. Esto puede proporcionar ciertas ventajas para una comunicación a distancia, como no lo hacemos hoy día con esta charla, pero finalmente conduce a un adelgazamiento de la densidad de la realidad del encuentro humano. Surgen mundos semióticos que dominan lo real sin relación con algo externo, sino es en la forma de interactuar con otras simulaciones que generan nuevos mundos especiales, una expresión de Edmund Husserl. En la fenomenología, este mismo filósofo, Edmund Husserl, ha elaborado este concepto de mundos especiales que encuentran la razón de su existencia, que tienen la razón de su existencia en el mundo real, en el mundo de la vida, lo que es en alemán Lebenswelt, la realidad que es anterior al hombre que lo lleva consigo. ¿Cuál es la relación entre el mundo virtual y el mundo real en que vivimos? Antes de que los primeros quieran obtener una reproducción de la realidad, necesitan una experiencia sensual primaria que alguien puede obtener solamente en el mundo de la vida, donde la verdadera realidad o las cosas en su ser sustancial se dan a nosotros. En este mundo de la vida,
nosotros encontramos el ser sustancial con su teleología inmanente, con su autodesarrollo y con esto estar en un aquí y en un ahora. El mundo virtual se nutre del mundo real, lo refleja de algún modo, pero nunca es una reproducción totalmente fiel. 3. La importancia del mundo de la vida con su corporalidad, localización y temporalidad para nosotros. No es lo mismo estar en un paisaje o verle en la televisión. No es lo mismo estar frente a una obra de arte o verla solamente en un programa de televisión. En el mundo de la vida todo está ligado a la corporalidad, el punto cero de las orientaciones espaciotemporales. El mundo de la vida se caracteriza por la presencia de las sustancias con su verdadero devenir y pasar. En el mundo real, las cosas siempre nacen y paulatinamente dejan de existir, y los acontecimientos y las actuaciones de seres vivos son irreversibles. Lo que se ha hecho, hecho está. El ser sustancial con su teleología inmanente y su autodesarrollo está siempre restringido a un aquí y ahora, mientras que lo virtual se regocija en una corporalidad sin cuerpo. Lo real sustancial está siempre en un lugar determinado y en un ahora temporal, un tiempo determinado que marca un límite entre lo anterior y lo posterior. En el mundo virtual, en cambio, uno puede salir de este proceso de nacer y dejar de existir. Se puede anular el devenir de las cosas como si el tiempo no pasará. Y se puede repetir, multiplicar o copiar infinitas veces cualquier cosa o acción en cualquier lugar. Cada vez hay más a quienes no les importa el mundo real de las cosas. Un indicio para eso, tomado del mundo profano, es la desaparición de las tiendas de juguetes para niños en los últimos años. Muchos niños ya no quieren jugar con juguetes materiales del mundo real. Quieren jugar juegos electrónicos en un mundo virtual. Para poder participar en la liturgia, será necesario que el hombre renueve su interacción con lo que es el ser por naturaleza, ya que quiere superar el olvido del ser que resulta de la omnipresencia de la tecnología y los medios de comunicación. La poca atención que se presta al mundo real afecta también nuestra relación con Dios, porque Dios Hijo se encarnó en el mundo real y se ofreció en la cruz, en la historia, en el tiempo, en un lugar concreto, de una vez por todos para el perdón de los pecados. ¿Me escuchan, sí? Sí, perfectamente. Ya, muy bien, muy bien. La problemática de la reproducción de las cosas y de los mundos virtuales, ¿no?, para el hombre, que afecta también nuestra experiencia de la liturgia. Y ahora el punto 4, la rebelión contra el mundo secundario y la demanda de la presencia real en Boto Strauss. He encontrado este autor hace algunos años. El escritor berlinés Boto Strauss
ha analizado la tendencia de la era tecnológica a reproducir y simular todo. A la gente de hoy no le impresiona la presencia real, dice. Las cosas iluden en nuestra vida cotidiana técnica en lo que son realmente. No están presentes. Lo que se impone son las señales técnicas, el semáforo, las ondas acústicas moduladas del auricular, las imágenes de la televisión. La crisis del orden sacramental que vivimos hoy podría tener aquí su razón. Strauss ha señalado desde hace años este problema. Habla de una extensa mentalidad de lo secundario que ha invadido profundamente nuestra percepción estética, en la literatura, en la filosofía y por último también, no menos importante, dice, en la fe y sus ministerios pastorales. El observador es capturado en una red de discursos secundarios. Ya no puede enfrentarse al reclamo de la obra de arte, el símbolo o la figura. Lo que necesitamos hoy, nos dice Strauss, es una estética de la presencia. Lo que Strauss reclama para el arte, hay que aplicarlo a la liturgia. Él dice, donde quiera que se experimente un sentido, se trata de un sentido indudable y racionalmente no accesible. Lo que hay que redescubrir es la quietud asombrada en la presencia del misterio, del asombro. Y aquí podemos preguntar, ¿no tendría esto sentido también para la celebración de los sacramentos, para la forma de acercarse a la Eucaristía? Strauss nos da una noticia importante cuando escribe, ustedes pueden leer esta cita conmigo, la doctrina del arte de la presencia real o la doctrina de los sacramentos ampliada por el arte está convencida de que la imagen de la muchacha no muestra a una muchacha, sino que es la muchacha bajo las especies de forma y color. Frente a una obra de arte, el observador, el oyente o el lector tiene que permanecer convocado ante su efecto inmediato, su misterio. Strauss quiere suscitar una protesta consciente del logos contra la superioridad de las formas indirectas, secundarias y mediáticas de hablar. Y creo que lo que Strauss aconseja aquí para encontrar un poema, una música, una escultura de manera auténtica es también de gran importancia para una auténtica participación de la Santa Eucaristía. Un encuentro real depende de no mezclar lo extraño con lo múltiple, no agotarlo y no revolverlo con todo lo demás. Esta cita está también aquí en la página. Y el quinto punto, el significado esencial de la Eucaristía y la presencia física sustancial. La Eucaristía es la representación real del sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio de la cruz consiste en la entrega de su vida por nosotros, en la ofrenda de acción de gracias del sacrificio de la misa. El Señor crucificado y resucitado se hace presente en su entrega por nosotros. La Eucaristía es ofrenda, oblación, unión con Cristo
y transformación de los fieles asistentes que participan en ella. Y punto A, la Eucaristía como oblación de la Iglesia. Los fieles que participan en la misa pueden unirse al ofertorio del sacerdote entrando en la ofrenda de los dones. Es Cristo quien nos incluye en su acción de gracias y en su entrega al Padre. En este sentido, los asistentes a la misa no obtienen una participación meramente pasiva, sino activa en la oblación del sacerdote. Dios nos ha dado a su Hijo y nosotros lo devolvemos en la Eucaristía a Dios Padre. La Eucaristía es una oblación en forma de acción de gracias y de memoria. Esto presupone ciertamente la reunión especial en el altar eucarístico, al menos si uno no se adhiere a una fenomenología del don que se las arregla sin una presencia. Dicha fenomenología ha sido esbozada por Jean-Luc Marion, está en la página siguiente, página 5 de la pantalla. Jean-Luc Marion, quien señala en primer lugar la dimensión de la realidad que va más allá de los fenómenos visibles, pero luego se dirige a la no presencia del don. En esta segunda cita se puede leerlo: se cierra así el acceso a la más elemental presencia en el instante mismo en que se cumplen con la resurrección, sin embargo, las promesas escatológicas. Según su fenomenología del dar, el don se da sin ninguna presencia, pero según mi estimación, no se puede construir sobre ella, sobre esta fenomenología, una teología de la Eucaristía. Falta la presencia del don. El teólogo ortodoxo Alexander Schmemann afirmaba que desde la época patrística la liturgia se entendía como la presencia real del reino de los cielos venidero en el mundo del presente. Los argumentos de Schmemann concuerdan, con excepción de unos detalles dogmáticos, con los de Joseph Ratzinger en su libro El espíritu de la liturgia. Ratzinger se centra en la gran importancia del espacio concreto cuando subraya la conveniencia de que los fieles se dirijan físicamente durante la misa juntamente con el sacerdote al oriente, de donde cual volverá Cristo al fin de los tiempos. Esta actitud está relacionada con el hecho de que Dios en Cristo se comunicó con gestos físicos con el hombre, con una voz humana, con gestos y signos hechos con el cuerpo humano que Cristo había asumido juntamente con una alma humana cuando se había encarnado. La necesidad de la presencia física en la misa resulta entonces también de nuestra fe en la encarnación. Caro cardo salutis, decía San Cipriano en esta cita célebre, la carne es el pivote, el eje de la salvación. Leemos en el Evangelio de San Lucas que toda la gente trataba de tocarle a Jesús porque salía de él un poder curativo que los sanaba a todos.
El tocamiento de sus vestimentos se expresa en la forma extraordinaria actual del rito romano de la misa, cuando el monaguillo inmediatamente antes de la consagración se arrodilla detrás del sacerdote y toma el borde extremo de la casulla con sus dedos. Con este gesto se abren los ojos de la fe para reconocer a Jesucristo que actúa durante la misa con su poder curativo, solamente para dar un ejemplo de esta concretización. Punto B, después la participación en el sacrificio de la Santa Misa y la presencia. En nuestros días debemos ser conscientes de una cierta incapacidad para la liturgia por parte de mucha gente. La gente está acostumbrada a tener un entretenimiento ininterrumpido. Está expuesta a una constante sobreestimulación de los sentidos, a experimentar una avalancha de imágenes y ruidos cambiantes. Por eso, la Iglesia debe buscar un camino que permita superar esa incapacidad de recogerse, de callarse, de escuchar y de maravillarse. Frente a un televisor y una computadora, no podemos hacer lo que enseña el Concilio Vaticano II en la Constitución Sacrosanctum Concilium número 48, aquí la cita en la página. La Iglesia desea vivamente que los fieles de Cristo participen en la acción sagrada conscientes de lo que hacen con devoción y plena colaboración, ofreciendo la víctima inmaculada, no solo por las manos del sacerdote, sino también con él. Aprendan a ofrecerse también a sí mismos por Cristo mediador. Es lo que ya escribe San Pablo a los romanos. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es vuestro verdadero y propio culto. Romanos 12:1. En la misa cumplimos con un deber fundamental para con Dios. Ofrecemos con Cristo nuestra vida a Dios como satisfacción por los pecados, como alabanza, acción de gracias e intercesión. Ofreciendo una vida santa a Dios con Cristo, los hombres redimidos colaboramos incluso con Cristo en la salvación del mundo. En esta capacidad de ofrecerle a Dios una vida santa consiste el sacerdocio universal de todos los fieles cristianos. Toda nuestra vida la debemos llevar con la intención de que sea ofrenda agradable a Dios, pero de forma particular debemos ofrecer nuestra vida a Dios en la Santa Misa, porque sin Él, sin su sacrificio salvador, no podemos hacer nada. Y así cuando ofrecemos durante el día algo a Dios, lo hacemos con el propósito de llevar espiritualmente esta ofrenda a la siguiente misa para unirla al sacrificio de Cristo que se hace presente. Los hombres pecamos diariamente hasta el fin de los tiempos, no solamente hasta hace 2000 años. Por lo tanto, por nuestros pecados diarios,
necesitamos de la presencia de la muerte salvadora de Cristo para poder participar de los frutos de su muerte. Cristo hace presente su sacrificio en tiempos y lugares determinados para que nosotros, a través de la misa, entramos en contacto directo con su sacrificio redentor y obtenemos el perdón. Se hace presente para que nosotros estamos presentes allí donde está Él, en el lugar en el que se celebra la misa y en la hora a la que se la celebra. La dimensión corporal de este sacrificio requiere la presencia con mente y cuerpo en el altar eucarístico. El cuerpo necesita participar en la oración y en el acto de ofrecer los dones a Dios. Este objetivo no puede cumplirse desde el sillón del salón o del comedor frente a un monitor que marca una frontera intransitable. Si solamente observamos la Santa Misa indirectamente por un televisor, no podemos unir de la misma manera nuestra vida al sacrificio de Cristo. Y punto C, aquí sobre la misa, la Santa Comunión y los frutos de la Santa Misa. Con la Santa Comunión termina el sacrificio de la misa. La hostia consagrada es santa, ha sido deificada. Al consumirla, el hombre obtiene el poder divino que habita desde la transubstanciación en el don oblativo. Evidentemente, no podemos recibir la comunión en la misa que vemos en una pantalla. Por ello, no podemos gozar del mismo modo de los frutos de la misa por televisión o internet como si pudiéramos hacerlo si recibiéramos la comunión. La comunión es la unión más fuerte con Dios que existe en la tierra. Por eso la comunión nos fortalece. La comunión también quita nuestros pecados veniales. La comunión nos transforma para que nos parezcamos cada vez más a Jesús y podamos ofrecer nuestra vida junto con la de Jesús al Padre. La Santa Misa no es solo una presentación del sacrificio de la cruz. No encontramos en ella solo el valor de un mero memorial. Es un sacrificio real que prolonga el del Calvario y convierte sus frutos en nosotros. La Santa Misa es fuente de confianza y de perdón, como dijo el Concilio de Trento. Ella contiene en sí misma gracias sobreabundantes y eficaces que iluminan al pecador y lo mueven a actos de contrición y penitencia para que sea conducido al sacramento de la reconciliación y renovado en su amistad con Dios. La Santa Misa no es solo un ofrecimiento de alabanza o un recuerdo del sacrificio de la cruz, es un verdadero sacrificio de expiación instituido por Cristo para que su saludable virtud se aplique a la remisión de los pecados que diariamente cometemos. El santo sacrificio nos reconcilia con Dios y nos da su gracia. Y con esto llego al último punto, 6, conclusiones pastorales con respecto a la Santa Eucaristía. El significado de la participación real frecuente, primer punto. A través de la Eucaristía nos incorporamos al cuerpo místico de Cristo.
Y escribió el santo Papa Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de Eucaristía, aquí la cita en la página: este sacrificio es tan decisivo para la salvación del género humano que Jesucristo lo ofreció y volvió al Padre solo después de habernos dejado un medio para compartirlo, como si hubiéramos estado presentes allí. Cada fiel puede así participar en él y obtener inagotablemente sus frutos. La cita de Iglesia de Eucaristía. En estas palabras encontramos la doctrina dogmática de la aplicación de los frutos de la salvación como efecto de la Santa Misa. Aunque las gracias son ofrecidas por Dios en una medida sobreabundante, no pueden ser recibidas por nosotros de esa manera. Por eso es necesario que nos acerquemos a la misa tan a menudo como podamos. La aplicación de su fuerza salvadora a nuestra vida personal depende de una participación frecuente en los santos misterios. El memorial y la presencia de la muerte de Cristo adquieren importancia en nuestra vida cuando estamos preparados y dispuestos a recibirla constantemente como un regalo durante la Santa Misa. La necesidad de la presencia física en la misa resulta entonces también de nuestra fe en la encarnación. Cardo salutis, por repetición. En la fe católica, que es la de la encarnación, el cuerpo no puede ni debe ponerse en modo a distancia y separarse de la realidad. Y punto B, por último, la presencia real en la Eucaristía. Si se abandona la presencia real de los fieles durante la celebración de la Eucaristía, la participación atenta y plena de los mismos no puede ser compensada de ninguna otra manera. La tradición de la Iglesia siempre ha sostenido que el verdadero encuentro sacramental con Cristo presupone los criterios de corporalidad, localización y temporalidad irreversible. No es fácil comprender cómo pueden anular el deber de asistir los domingos y las fiestas mayores a una Santa Misa. No debemos creer que un monitor puede sustituir la presencia física del Señor. Una transmisión de la misa por medios electrónicos es solamente una cierta ayuda para los que por las razones graves, por enfermedad, por ejemplo, no pueden asistir físicamente. Pero una plena participación en la misa por televisión o internet no es posible, como tampoco se pueden recibir otros sacramentos a través de medios electrónicos. Por ejemplo, la absolución sacramental por teléfono es inválida, como se han determinado ya antes. Debemos estar cerca del Cordero de Dios que el sacerdote ofrece a Dios en la Santa Misa y nos muestra antes de la comunión cuando dice: He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esto es todo y le agradezco para su atención y mi pregunta es,
Mi pregunta es, no veo a nadie. Hola. Sí, acá estamos, padre. Busque la ventana de la videollamada. Aquí. Ya. Mi pregunta es, ¿cuáles son sus experiencias con estas cosas en Perú? Buenos días, padre. Hemos invitado a todos los participantes a que puedan poner sus preguntas en el chat para que nosotros podamos recogerlas y podamos compartírselas. Por el momento nos han dejado en 2 ocasiones la inquietud sobre la comunión espiritual. Si pudiera explicar un poquito más acerca de ello, en este contexto también, donde se ha promovido mucho ello, mientras se transmitían las misas en esta época. Ya. ¿Se puede hacer una comunión espiritual a veces si no tiene la ocasión de asistir realmente a una misa, pero no sería una sustitución equivalente, ¿no? con la consumición real de la Eucaristía por la boca, ¿no? Físicamente? Solamente se puede recibir algunas gracias, ¿no? que Dios siempre quiere dar a nosotros por nuestra devoción, para nuestra oración, pero la comunión es algo para comer, ¿no? Para recibir físicamente en su cuerpo, como Cristo también se hizo carne en la encarnación y quiere que este misterio se transforma, ¿no? Hacia nosotros también por los sacramentos. Los sacramentos reales son una transformación de la presencia encarnada de Cristo en nuestra vida. Y sí, la comunión espiritual tiene su valor, sin duda, pero no queríamos reemplazar la comunión real por esta medida, ¿no? Pero ¿cuáles son vuestras experiencias en Perú con esta situación durante los años pasados? Muy bien, invitamos a los participantes a que puedan también, que puedan escribir en el chat las experiencias que el padre nos ha pedido compartir. Mientras tanto, padre, si le parece, mientras la gente puede escribir sus experiencias, podemos dar pase a otra pregunta, de modo que les damos ese tiempo para escribir las experiencias que nos ha pedido. Tenemos aquí esta pregunta que es, ¿cómo puede la Iglesia cuantificar las gracias que se reciben en la comunión espiritual? Siempre es difícil cuantificar las gracias. Esto es un misterio que nosotros no podemos ver, ¿no? Está en la relación entre Dios y el recipiente, ¿no? No podemos decir cuántas gracias alguien recibe con esto, pero la misa tiene la intención de ser celebrado entre la gente físicamente, y también la hostia está convertido en el cuerpo de Cristo para que nosotros coman, ¿no? Este pan deificada, pan celestial, ¿no? Es el fin de la misa, es la comunión real. Cuando nos incorporamos también en Cristo, en su cuerpo místico, ¿no? Esto acontece por la comunión en la misa, la incorporación en Cristo. Perfecto, padre. Acá nos preguntan también, ¿qué caminos podría proponernos para capacitar en la participación en la liturgia frente a este problema de estar acostumbrados al entretenimiento ininterrumpido?
Estamos siempre esperando a la gente, pero en nuestros países muchos faltan hasta ahora, después de la crisis de corona, de COVID, no volvieron a la asistencia dominical de la misa, ¿no? Falta una gran parte y ¿qué se podría hacer, ¿no? Sí, el mensaje es lo mismo, invitar a la gente para este encuentro con Jesús, ¿no? En la misa, para oír el Evangelio y para estar presente cuando Cristo nos ofrece sus gracias, ¿no? Siempre es una gran gracia si alguien puede asistir a una misa, ¿no? Se debe hablar sobre el gran valor de cada misa para los fieles. Perfecto. Por aquí también nos preguntan si es recomendable seguir transmitiendo las misas. Mi pregunta era, ¿cuál era la experiencia en Perú con las misas transmitidas en internet o en televisión? La gente ha acogido esta manera de seguir las ceremonias de la iglesia y cómo pasó en su país. Sí, padre, perfecto. Algunas personas ya nos han compartido sus experiencias en el chat. A ver, le comparto algunas que han escrito. Comentan que mucha gente no ha regresado a participar de manera presencial, como usted nos ha comentado, tanto a las misas como en las actividades parroquiales. También esto, sí. También nos comentan que les ha sido difícil no recibir la comunión, hasta que llegó el momento que ya poco a poco se pudo concretar, ¿no? Y bueno, por acá nos comparten otra experiencia, que por la pandemia, obviamente, se vio obligado a participar de manera virtual, ya que no había celebraciones abiertas al público, y esta persona buscaba vivir plenamente esta transmisión, haciendo todos los actos dentro de la celebración. Sin embargo, en su experiencia, no le llenaba plenamente. Ha participado también de adoraciones virtuales y de igual manera no le llenaba plenamente, aunque ponía todo de su parte para participar y entrar en oración, pero no sentía que le ayudaba. Ese comentario es de Perú. Nos ha llegado un comentario también de Costa Rica, una experiencia donde muchos sacerdotes sienten que están muy cómodos con la virtualidad, especialmente aquellos que tienen trabajos fuera de su función sacerdotal. Una experiencia de otro país, pero bueno, ahí la compartimos. Nos comparten una experiencia desde Italia también, que es que en ningún momento se prohibió la misa dominical. Eso sí pasó, bueno, no, perdón, acá en Perú se dio la dispensa, ¿no? Del domingo, ¿no? De la participación en el domingo. Otra experiencia ya en Perú es que se llamó misa virtual, la cual se convirtió en una realidad al pensar que la misa no era real, dejando de lado la presencia real de Cristo. Nos comentan esa experiencia. Otra experiencia sobre el año 2020 es que en un matrimonio la pareja quiso casarse y, a ver, termino de leerla. Bueno, y como vino la pandemia y la cuarentena no pudieron realizarse. Pero bueno, después se concretó. Esto ya es como una anécdota quizás, ¿no? De cómo se pospusieron algunas celebraciones. Nos comentan también que la experiencia fue positiva ante la imposibilidad de asistir presencialmente. Otra experiencia por aquí es que durante el tiempo del COVID, un hermano seminarista no ha podido, mejor dicho, no ha tenido la experiencia de participar en la misa virtual
Así que bueno, también comparten esa experiencia, ¿no? A quienes no han podido, o mejor dicho, a quienes no han tenido ese mismo contexto. Otra experiencia es que han seguido la liturgia también y han seguido aprendiendo dentro del contexto. Lo ven también como una alternativa ante el contexto. Cuentan otra experiencia particular desde una secretaría parroquial, que hay gente que pregunta si el video va a quedar colgado porque lo verán más tarde, como si fuera una película. Por acá otra experiencia de Costa Rica, donde tampoco los fieles han regresado a la participación presencial. Las misas virtuales o transmitidas por televisión no tienen el mismo efecto en la concentración. Aquí nos cuentan un poquito más de la distracción. Ya. Ajá. Padre, no sé si hasta el momento quisiera, ya le he leído varias experiencias, no sé si quisiera brindar algún comentario antes de yo llenarle de más Muy bien, me interesa experiencias. esto. ¿Y hace cuándo se han quitado esta dispensa de la misa dominical en Perú? ¿Han quitado la dispensa una vez? Personalmente no he escuchado algún otro comentario. Okay. Los participantes de repente en el chat nos pueden Es lo complementar esta mismo respuesta. en nuestros países, nunca se ha escuchado que han terminado con esta dispensa. Han dado la dispensa muy rápidamente, pero no terminó. Y la gente puede reclamarlo, ¿no? Para su derecho de no venir, ¿no? No sé. Ya. Y la crisis de salud era más grave en Perú que en nuestros países. Había muchos muertos, ¿no? En Austria no era así, ¿no? Y por eso, sí, las medidas tenían su razonabilidad, ¿no? Su razonabilidad. Pero es un disminutivo ahora para la celebración en las parroquias, ¿no? Falta mucha gente hasta ahora y no sé si vuelven una vez o no. Perfecto. Padre, para continuar un poquito con las preguntas, con su permiso, le compartimos por acá una que nos han dejado en el chat, que es: ¿cómo podemos acercar a los jóvenes a la participación activa de la misa de forma presencial luego de tantos años de misa predominantemente virtual? Es muy difícil. En Perú ha visto a muchos jóvenes y niños en las misas. Aquí hay pocos en nuestros países, muy pocos. En general, muy pocas familias que vienen con sus niños a asistir a la misa. No tiene un recete por eso, un recepto. No tengo una idea clara qué hacer. Se debe intensificar la catequesis, ¿no? Sobre la misa y el encuentro con Jesús. La catequesis no está muy devuelto aquí en los países de habla alemana. Falta mucho en la comunicación sobre las cosas de la fe. Y en los colegios no oyen mucho sobre los misterios de la fe, tampoco en las clases sobre la religión católica. Necesitamos grupos de jóvenes con encuentros regulares donde se habla sobre la fe y juega un poco juntos y sí, quizás también para comer algo juntos. Y una reunión que acontece regularmente, ¿no? Si es posible cada semana, era quizás una idea de
llevar a la gente de una participación más fiel. Perfecto, padre. Acá nos comparten una pregunta también en torno a la continuidad de transmitir, de seguir transmitiendo las misas. Nos preguntan si considera usted que una solución para que la gente vuelva a las iglesias es dejar de transmitir las misas por la web y por televisión también. Es útil si hay una misa en alemán por los domingos para los enfermos, ¿no? Para que esos puedan ver la misa y rezar con el sacerdote si están prohibidos de visitar, asistir a la misa concretamente. Pero lo que yo veo es que hay demasiadas misas transmitidas cada día. Cada programa católico tiene sus misas, ¿no? Daily Mass, ¿no? En cada programa americano católico, ¿no? Daily Mass, porque para todos, para solamente ver las misas en el televisor, no era la intención del que ha instituido la misa, ¿no? No es mal si hay la posibilidad de conectarse con esto, sí, tiene su valor. Pero lo que veo es que hay una multiplicación de celebraciones eucarísticas por video, por televisor, por internet, y no sería mal de reducir esto poco a poco. Ahora, porque la pandemia ya se está disolviendo, ¿no? Disolviéndose. Perfecto, padre. Entonces, bueno, con esta pregunta hemos terminado la ronda de preguntas. Y bueno, nada, queremos agradecerle. Le voy a dar el pase al padre Pedro también para que pueda acompañarnos y continuar con este momento. Agradezco, padre Michael, por esta presentación, agradezco la presentación de todos, solo como algo de satisfacer su curiosidad sana, estamos trabajando un semillero de investigación en la facultad con 2 alumnos, con un egresado, precisamente estamos buscando el impacto pastoral de las transmisiones virtuales de la misa con ocasión de la pandemia. Hemos hecho una encuesta, por ejemplo, en la que han respondido 1.235 personas. Tenemos ya un poco los resultados de la misma. Todo esto esperamos presentarlo en un evento a final de semestre, porque estamos trabajando el tema. Pero hay algunas cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, la clara disminución, entre los que han respondido, la clara disminución de participación en la misa después de pandemia. Hay personas que se acostumbraron a la misa transmitida y pues ya para ellos simplemente quedan satisfechos con esa transmisión. Hay otros, en cambio, gracias a Dios, que están bastante más comprometidos con el sentido eucarístico, sobre todo con la comunión eucarística, y se dan cuenta que no es lo mismo. Pero hay un sector que afirma claramente que es lo mismo, la misa virtual, felizmente minoritario, pero que piensan que es lo mismo la misa transmitida que la presencialidad, aduciendo razones como lo que por allí mencionaba en un comentario: la puedo ver más tarde, la puedo ver a otra hora, perdiendo el sentido real de participación viva en la celebración del sacrificio de la misa. También, por ejemplo, allí se ha visto que esto ha desmembrado un poco la comunidad parroquial, que algunos han encontrado otra misa que les parece más atractiva que la de su parroquia, y entonces se han desfidelizado, diríamos, a su celebración. Está mucho el tema sentimental, es que nos permite conectarnos personas de todas las latitudes del mundo. O sea, hay una serie de cosas, pero que lo que en el fondo queda es que hay que trabajar seriamente en la catequesis sobre la Eucaristía, ¿no? Creo que ya el panorama no era bueno, no era alentador en cuanto a participación de la misa dominical antes de la pandemia.
y esto ahora creo que ha agudizado más esta disminución de la participación en algunos lugares. Es un tema que, como digo, acá nos ha interesado, estamos trabajando, esperamos hacia final del semestre hacer una presentación de estos resultados y esta reflexión sobre este tema también, que su charla nos ha aportado también mucho para interpretar algunos temas de nuestro trabajo. Muchas gracias, Padre Michael, muchas gracias a todos, muchas gracias, Mario, por el servicio de moderación, y a los que siempre están detrás, Gisela, Gerardo, Betsabe, el equipo que nos va ayudando para este trabajo de la Semana de la Facultad. Esta noche, a las 7 de la noche, celebraremos la Santa Misa en el Santuario del Señor de los Milagros, en las Nazarenas, pidiendo por toda la comunidad universitaria. Les invitamos a participar. Y como Nazarenas tiene un canal de televisión, pero eso es otra cosa, porque creo que, por ejemplo, esa transmisión tenía otro sentido, conectar a personas de todas partes del mundo con esta devoción. Esas son excepciones que siempre existieron y que tienen su validez. También podrán mirar algunos, pues, quizás tener esa participación de modo virtual. Gracias a todos.